Y buenas tardes, esto es parte de lo que se está viviendo aquí en el Festival Jicodelia. Estamos renovando tus oídos, estamos transformando tus ideas, así que vamos a seguir continuando con esta siguiente ponencia de nuestro amigo, compañero David, que es parte de los organizadores aquí en el Festival Jicodelia Volumen 2. Lo estamos viviendo aquí en Oriente Subterráneo, estamos renovando tus oídos, estamos transformando tus ideas. Bueno, compañeros, un aplauso otra vez para Daniela, que se acaba de rifar. Bueno, en esta ocasión Alejandro es el moderador de estas ponencias, pero pues a mí me toca presentarlo. Me da mucho gusto presentar a uno de mis mejores amigos y pues la neta todo el conocimiento que se carga, escúchenlo, está muy cabrón. Él es Alejandro Guzmán Canuto, es historiador por la FES Acatlán, es un investigador del rock and roll y tiene ascendencia otomí, entonces un aplauso para mi compa Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les traigo un tema, bueno, voy a ser muy sintético, no quiero tardarme. Bueno, yo les traigo una investigación muy personal, que bueno, analicé el fenómeno de la psicodelia en relación a las drogas en los años 60, 70, pues bueno, la bauticé el sincretismo de la psicodelia en México. Bueno, no quiero hacer apología al consumo de nada. Vamos a revisar el tema de la psicodelia desde un punto de vista social, histórico, de conciencia. Bueno, vamos a remontarnos a los años 60, 70. Bueno, pasa que, por ejemplo, en eventos como la Jicodelia recordamos mucho que los años 60, los años dorados, la música, la contracultura, lo bonito, el ser hippie, bla, bla, bla. Pero casi nunca se habla de cuál era ese mundo, ¿no? Qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Se recuerda la música, se recuerda la moda, se recuerda lo bonito, pero era un mundo realmente muy cruel y hostil. Vámonos a esos años, era el mundo de la Guerra Fría. Vamos a desglosar el concepto Guerra Fría. Después de acabar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en ideologías, comunistas, capitalistas. Y los que no estaban alineados eran tercermundistas, pero esto lo decían los de arriba, ¿no? Como comunistas o capitalistas. Pero bueno, ese es el mundo donde surge la contracultura, el mundo de la Guerra Fría, un mundo donde el ser joven significaba alinearte a cierta ideología, ¿no? Es lo bonito de la contracultura, que llegó precisamente a romper ese esquema, en el que no era necesario alinearte a ningún lado, había pasiones más inmediatas, y precisamente la cultura de lo inmediato, eso es un rasgo realmente occidental, pero fue explotado de otra manera, de una manera muy trascendental y espiritual en los años 60 por la generación que vamos a revisar. Espera, Daniela. Bueno, ¿qué pasaba en México en los años de la Guerra Fría? Principalmente en los años 60, el sexenio del 64 al 70, era el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, famosísimo por la represión del 2 de octubre. Bueno, y este señor, pese a la mitificación, pese a todas las cargas que se le han impuesto, él quiso dejar contenta a su generación. Claro que no lo hizo para nada, pero él quiso dejarlo, ¿no? O sea, él tuvo una apertura hacia los jóvenes. Él fue el primero en intentar que los jóvenes a los 18 años pudieran votar. De hecho, es una ley que hasta ahora gozamos, y vean quién la hizo, ¿no? Bueno, este señor era tributario de los intereses occidentales, principalmente gringos. Él era básicamente el cachorro de los intereses gringos. En estos años sucede algo muy importante. Estados Unidos despliega una red de investigación, de sabotaje en toda Latinoamérica, porque le daba miedo que entrara el comunismo a estas partes del mundo. Ya había ganado el comunismo Corea del Norte, ya había ganado el comunismo en China, por supuesto que la Unión Soviética estaba financiando movimientos revolucionarios en todo el mundo, estaba Cuba al lado de México, por supuesto que Estados Unidos se inmiscuyó en los gobiernos locales de toda Latinoamérica para evitar la llegada del comunismo, y Díaz Ordaz fue tributario de estos intereses. Bueno, no nada más hay una presencia gringa física en México, también hay una presencia ideológica. Las leyes del sistema moral, sistema ético impuesto en México en unos años era consumista, era progresista, estaba encaminada hacia la modernidad, que es un concepto realmente occidental. Todos estos sistemas de pensamiento fueron una imposición gringa del American Way of Life, o sea, el modo de vida americano de vivir.
¿no? O sea, la moda gringa de tener tu casa, tener tu familia, ganar un chingo de dinero, poder tragar coca en un cine, poder gastar un chingo de dinero, todo eso fue una imposición gringa y hasta el día de hoy repercute. Por favor, Daniel. Bueno, vamos a hablar del año de 1968, un año histórico. ¿Qué pasó? Aparte de que en México había un movimiento estudiantil, en México había todo un movimiento revolucionario de forma ideológica. Precisamente los chavos, los hijos de aquellas personas que fueron a la guerra, empezaron a preguntarse, ¿por qué tenemos que hacer lo que nuestros papás hacían, ¿no? ¿Por qué me tengo que cortar el cabello? ¿Por qué me tengo que vestir bonito? ¿Por qué tengo que ir a un trabajo en un coche? Y empezaron a cuestionarse, ¿no? Fue la cultura de los beatniks, empezaron a probar otras cosas. Empezaron a fumar marihuana, empezaron a escuchar música folk, y pues bueno, esto en el primer mundo, o sea, en ese mundo alineado a los intereses capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Y bueno, ¿qué pasaba en las periferias? Por ejemplo, México es la periferia de ese mundo. Intenta ser un país primermundista en esta década, pero no lo logra, y pasa un fenómeno muy curioso. Se explota el descontento estudiantil, ya saben, por la forma en que la autoridad, la policía reprime a los chavos, estos de la prepa, que empezaron una riña en las calles y que desencadenó toda una serie de protestas que acabó el 2 de octubre, ¿no? Bueno, pero vamos a desmitificar algo. Se cree que esa generación estaba muy emparejada con el movimiento del rock and roll, ¿no? Cuando hay autores que vivieron esa época y que les interesa estos fenómenos, como José Agustín, una autoridad en estos temas. Si no han leído a José Agustín, no sé qué han hecho de su vida. Bueno, él nos dice, ¿no? Se cree que los chavos que iban, no sé, a manifestarse a las calles en septiembre, en julio, en agosto del 68 eran rockeros, pero no. En los centros de educación como Ciudad Universitaria, se hablaba de un discurso anticolonial, un discurso antigringo, y la música rock, la música en inglés, la música de guitarras eléctricas era visto como una intervención gringa, ¿no? Una infiltración imperialista o un colonialismo mental, se hablaba de esos términos. Pero estas ideas las enarbolaban intelectuales de universidades, de la política, como Monsiváis, todas esas personas, ¿no? Pues bueno, por favor. Vamos a hablar un poco de la contracultura y la psicodelia. ¿Qué es la psicodelia? Voy a ser muy rápido. La psicodelia es básicamente un culto a la droga. Surge precisamente a partir de la experiencia de alucinógenos como el LSD, el hongo. En los años 50, antes de eso, México siempre fue un centro espiritual. Cabrón. México fue un centro espiritual. En los años 50, un gringo llegó a la Sierra Mazateca, se enteró de un rito de hongos que hacían los indios allá en Oaxaca, y descubrieron que la ingesta de hongo correspondía a todo un sistema de cosmovisión, o que la tradición que habíamos heredado del conocimiento indígena realmente respondía a experiencias alucinógenas hace siglos. Eso Guaso lo llevó al primer mundo. Ahí es cuando Occidente descubre la droga, el hongo. Eso sucede al mismo tiempo en que Estados Unidos empieza a popularizar el LSD. Hasta el momento el LSD era una droga que se encontraba en las farmacias. Podías ir a la farmacia y comprabas tus $3 de ese líquido, ¿no? Y ahí se va como juntando el rompecabezas en Estados Unidos, en México. Pues bueno, sucedió que después de que se descubre el hongo, un chingo de chavos gringos, precisamente descontentos con su mundo, ávidos de conocer otras cosas más allá de del consumismo, del mundo material que les ponían, vinieron a México buscando el hongo sagrado. Fueron a la Sierra Mazateca, incluso se quedaban a vivir ahí, y pues bueno, no hubo como hostilidad con los pueblos que estaban ahí, porque los chavos venían en buen plan, estaban relajados, era otra onda, ¿no? Y pues bueno, al respecto, ¿qué pasa? ¿Cómo ven las autoridades del mundo? ¿Cómo ven aquellos que dominan el mundo este fenómeno de la droga? Primero lo ven con malos ojos, ¿no? Porque realmente la droga, principalmente las espirituales, el LSD, el hongo, contribuyen a despertar ciertos estados de percepción, ciertas realidades que uno no conocía. Eso, por supuesto, que de entrada intimidó al sistema. Dijeron, no, estos chavos están probando otras cosas, se están saliendo del sistema, se están saliendo de la esfera, no se están ajustando a hacer dinero, ¿no? Que es prácticamente el interés gringo, siempre ha sido su interés en toda la historia.
Y bueno, ahí es cuando empieza un intervencionismo directamente de Estados Unidos hacia las drogas. Primero, desde la primera mitad del siglo XX, los gringos mandaban agentes aquí a México a vigilar que no llegara la marihuana a Estados Unidos. Aquí México siempre, bueno, antes de que existieran los cárteles de la droga en los años 80, México era un gran productor de marihuana, principalmente en el norte se daba mucho y se pasaba a Estados Unidos. Y ya los gringos venían a comprar y bueno, los gringos vigilaban ese comercio, obviamente para que no se diera, pero en algún momento se dieron cuenta que la droga apendejaba, se dieron cuenta que la contracultura se dejó llevar mucho por el fenómeno de la droga y es otro tipo de herramientas para controlar la situación. Por favor. Antes de hablar de la guerra sucia impuesta por los Estados Unidos y con el apoyo de los gobiernos locales como el de México, vamos a hablar del Hipiteca. Bueno, David también nos va a dar un poco de contexto al respecto. Básicamente, el Hipiteca es aquel que se dejó llevar por la moda gringa de ir a consumir hongo a Oaxaca. Y la sociedad, bueno, todos esos conceptos del hippie, del beatnik, son conceptos de la prensa, ¿no? O sea, que un cuate de comunicación se decide, no, esos cuates hay que distinguirlos, son los hippies, ¿no? Realmente son prejuicios impuestos, ¿no? Que a la larga se terminan adaptando. Un ejemplo, no sé, por ejemplo, los chacas. Hace unos 10 años el concepto de chaca era como una forma denigrante de referirse a cierta población con ciertos gustos, y actualmente ser chaca es una moda, ¿no? Actualmente todos dicen, no, que el novio chacalón son mamadas. Así pasó lo mismo, ¿no? Con el concepto del hippie, del beatnik, del hipiteca. Así se dio. Espera, Daniela. Bueno, yo quiero argumentar que el ser hipiteca en México era un sincretismo absoluto. ¿Qué es un sincretismo? El sincretismo es una mezcla de ideas ajenas. Por ejemplo, lo indígena y lo occidental, cuando se crea una ideología a partir de ambas, nace un sincretismo. Eso es un sincretismo. Así que el ser hipiteca en México era un sincretismo porque retomaba la moda gringa de la psicodelia, de la música, del rock and roll, y aparte tenía un arraigo local. Lo que diferenciaba a los hipitecas en México de los hippies gringos aburguesados es que el hipiteca en México generalmente venía de los estratos inferiores, ¿no? Era consciente de un apego a una clase social, ¿no? Y precisamente tenía un poco más de conciencia de clase. Y bueno, para explicar un poco el término, hipiteca era la palabra hippie gringa y el azteca o totonaca, que en los años 60 estaba cargadísimo de racismo a estos conceptos. Por ejemplo, el concepto naco es un concepto que surge del totonaco, se empezó a emplear en los años 60 para discriminar a las personas que tenían rasgos indígenas, ¿no? O gente que venía de pueblos a la ciudad buscando trabajo, y pues la gente aburguesada de la ciudad decía, pinche naco, ¿no? Es un totonaco. O sea, hipiteca está más o menos en ese rango del prejuicio social y tiene, por supuesto, una carga, una connotación racista enorme. Todo lo naco es chido. Exactamente, espera. Bueno, sí, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de la campaña sucia impuesta por los sistemas de gobierno, el gringo, los latinos, que eran los perros, los cachorros de Estados Unidos. Bueno, ¿de qué se dieron cuenta? Vamos a hablar un poco de filosofía, un poco de espiritualidad. ¿Qué sucede cuando se consumen drogas espirituales, alucinógenas? Uno, por supuesto, que encuentra otras formas de percibir la realidad, ¿no? Pero sucede algo de lo que casi no pensamos, que es el sentirse inferior a algo, ¿no? Porque es análogo o es similar a buscar una religión. ¿Por qué buscamos una religión? Porque nos sentimos menos, ¿no? En un mundo en el que parece que todos son más, en el que estamos reducidos, te acercas a la religión para buscar una salvación. Sucede lo mismo con la droga. Te acercas a la droga para tal vez escapar de algo, tal vez para sentir un placer, tal vez para probar una nueva realidad, pero lo que te encuentras es algo que te reduce. Lo que te encuentras es algo que te reduce. No sé, llamémoslo la experiencia del hongo, llamémoslo la experiencia del peyote, del LSD. Lo que vas a encontrar es algo que te enseña a ti, ¿no? O sea, eres inferior a algo indefinible, algo te está enseñando. Este estado de definirse a sí mismo en la filosofía se llama ontología. O sea, yo al compararme con alguien más me estoy definiendo a mí mismo, eso se llama ontología. En la experiencia de la droga sucede un nivel ontológico. Aparte de eso, bueno, más bien
Esto por supuesto que lo entendían los chavos que consumían la droga, pero también lo entendieron los sistemas de poder, lo entendieron los políticos, lo entendieron los empresarios. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a permitir que se droguen. La DEA fue una invención absurda de prevenir la expansión de la droga en Latinoamérica, pero más bien era una campaña para retener la droga en la periferia, ¿no? Para que no llegara a Estados Unidos. Ahí hay una forma de control, hay una guerra sucia por parte de Estados Unidos. Y los sistemas de poder empezaron a explotar la inferioridad que uno se encuentra al probar la droga. Y bueno, aparte de eso, hablemos de escapismo, así como suena. También se explotó el escapismo, o sea, hubo un momento en que los chavos estuvieron, bueno, ya lo hablamos, estaban descontentos con su sistema y buscaron otras realidades, aparte de la droga, que el hinduismo, que el budismo, que las religiones indígenas, que la africana. Eso es un escapismo. Es un sistema, por supuesto, que también se dio cuenta de ello y lo explotó. Nos dieron en el lado del rock música raga, nos dieron la moda del hinduismo, del sitar, nos dieron muchas cosas, ¿no? Todo eso es una guerra. Son irónicamente los rasgos que definen a la contracultura, pero ya es una contracultura que se está adaptando al sistema, ¿no? Y por favor. Perdón, nada más para que lo vean, un ejemplo de quién es el sistema de poder, ¿no? Ahí les queda. Ya, por favor. Rápidamente, Avándaro no voy a andar. Aquí tenemos al ponente que va a hablar de Avándaro. ¿Qué pasó? En Avándaro se consumieron, no me lo van a creer, se consumieron un chingo de drogas en Avándaro. Perdón por la desilusión, amigos. Se consumieron drogas de a madres. Pero ¿qué pasó? Eso ya se lo saben. Yo sé que todos los presentes se lo saben porque le saben al rock and roll. Aquí no hay ningún póster. Hubo una mentada de madre, ¿no? Tenemos el poder. ¿Y qué dice Ricardo Ochoa? Chinga su madre que no cante, ¿no? Y eso para el sistema moral, ético que estaba en México, para una sociedad conservadora, ultracatólica, fue como que lo peor, ¿no? Fue como escupirle a Cristo en la cara, ¿no? Se acordó la transmisión en radio que estaba sucediendo, y ya saben, sucedió la represión del rock and roll en los años 70. Pero habría que preguntarnos, ¿no? ¿Realmente por el uso de palabras de una mentada de madre se está reprimiendo todo este movimiento? Es como tapar al sol con un dedo, ¿no? Tapar todo un problema enorme con una pequeña razón, ¿no? Eso es absolutamente irreal. La razón auténtica es que la congregación de Avándaro intimidó a los intereses del sistema político mexicano, ¿no? Claro que no dudemos que algún político dijo, no, estos cuates son 500,000 de locos ahí, pues fácilmente son un ejército y se vienen hacia Palacio Nacional y lo toman, ¿no? Por eso sucedió la represión. Y pues bueno, esta represión por supuesto que está ligada a la guerra sucia en contra de la contracultura, está ligada a la guerra sucia imperante en todo el mundo occidental por contrarrestar las revoluciones de pensamiento. Y creo que ya... Bueno, conclusiones. La contracultura es un fenómeno noble, surgió con ideales muy chingones de cuestionar al sistema, de salirse de él, de construir un mundo mejor, pero lamentablemente perdió la contracultura. No le puedes ganar a un sistema político o a un sistema económico como el capitalismo, que lleva siglos enraizándose. Es un modelo que se adapta a todo, hasta el comunismo lo absorbe, ¿no? Y bueno, lamentablemente perdió la contracultura, fue explotada en los años 60, 70. Habría que preguntarnos qué tipo de contracultura estamos consumiendo, qué tipo de contracultura queremos representar, todo ello, ¿no? Bueno, para vencer a la contracultura, la droga fue una herramienta fue una de sus armas de liberación, pero también su condenación, ¿no? Todavía es. Y bueno, otra reflexión importante es que el ser hipiteca en México era doblemente peor que ser un hippie en Estados Unidos. En hippie te cuestionaban, pero hasta ahí nunca te contrataban, todavía podías ir a la escuela a chambear. Aquí en México pues te dejabas el cabello largo y eras, no manches, o sea, te tenían que esconder, ¿no? O sea, te tenían que encerrar para que la sociedad no se corrompiera, no te viera.
y te atacaban por todos lados, ¿no? Tu familia te atacaba si eras hipiteca, la policía te atacaba si eras hipiteca, la escuela te atacaba, la política, la televisión, todo, ¿no? Bueno, es básicamente lo que quería que se reflexionara a la última. Y bueno, esperen. Para terminar, yo también lamentablemente soy un alienado. Consumo Coca-Cola a veces, me gusta el cigarro, a veces le entro a las drogas. Me considero un alienado y por eso mi despedida en inglés, ¿no? Thank you. Esto es parte de lo que se está viviendo aquí en las ponencias en el Festival Jicodelia Volumen 2 y continuamos con este bonito festival, así que estamos totalmente en vivo en Oriente Subterráneo y los invitamos a que le caigan. Esto se va a poner